Ok, hola a todas las personas que entraron a este maravilloso taller sobre cómo entrenar sin sociedad. Vamos a tener la sesión sincrónica en Zoom, como pueden ver, y también una grabación para que la puedan consultar si así lo desean. Nuestros maravillosos invitados, Fernando y Jorge, nos estarán hablando sobre tips y otras cosas muy bonitas que tienen preparadas para ustedes. Y sin más dilación, les dejo con ellos. Dale, Fer. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Mientras Bullón rellena. Mientras buscamos. Nada, buenas noches, gente, y las personas que también estén viendo esto desde la grabación. Estamos bastante contentos y bastante agradecidos también de la invitación por parte de Adju de Semude. Esperamos que todo lo que comentemos aquí les sea de utilidad y también siéntanse en la libertad de que en cualquier momento, si ven que tienen alguna duda relacionada con lo que se está mencionando, o si no, incluso pueden levantar la mano, pueden escribirla por el chat y con gusto vamos a estar respondiéndola. Hemos hecho ahí algunas diapositivas, ahí Fernando les va a contar un poco del proceso. Sí, bueno, igual muchas gracias por a la gente de Aplicaciones Se Mueve por la invitación y a ustedes sobre todo por asistir. La idea un poco de este taller es que aprovechemos que es una sesión sincrónica para generar una dinámica más donde nosotros podamos resolver sus dudas y cosas así, sin perjuicio de que vamos a ir, am, digamos, teniendo una cierta planificación respecto de esto, con ciertos puntos que nosotros consideramos clave al momento de entrenar. Así que vamos a partir por lo primero. Am, va. Lo primero tiene que ver con dónde partimos y a dónde es lo que queremos llegar, ¿cierto? Yo creo que es muy importante, primero, tener una lógica de saber autodiagnosticarse respecto de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y no tenerle miedo a la autocrítica en este punto, que yo creo que es fundamental saber desde dónde tengo que partir, en qué nivel estoy, am, y también para ponerme una meta realista, ¿cierto? Lo importante siempre es ponerse metas en función de cuáles son mis necesidades específicas. Ah, y creo que a partir de ahí, el punto es tener una visión muy, muy clara respecto de cuáles son mis fortalezas y debilidades. Para esto yo creo que es muy importante tener en cuenta que debate es una sumatoria de distintas micro habilidades que uno va desarrollando de manera individual, ah, y que al final del día uno las va juntando en debate, ¿cierto? Entonces, el punto es saber identificar primero cuáles son ese tipo de micro habilidades, y luego ir viendo cómo las podemos entrenar. No sé si por ahí con eso Jorge quiera también. Y estoy completamente de acuerdo con Fernando y además a añadirle que hay algunos materiales ya en red que pueden ser útiles como para hacer este proceso. Hay un taller del gran Diego Duarte sobre pues, las habilidades, está en la página de la Asociación Mexicana de Debate, si mal no recuerdo, y es como entrenar de cara a Wood, pero claramente también sirve para muchos otros torneos. Y a eso también me gustaría añadir que la autoevaluación tiene que ser de las habilidades que tenemos, pero entre las habilidades que tenemos, creería que el plano pues, emocional es súper importante, al menos desde mi perspectiva creería que es bastante importante. Tenemos que también hacer un autodiagnóstico de qué tanto nos suelen am, impactar ciertos resultados, que tanto nos suele como mover ciertas situaciones, porque vamos a tener que luego experimentarlas, ¿no? Y es mejor generar algún plan de contingencia previamente y que nuestra ruta de lo que queremos en debate también esté acompañada de ese tipo de procesos, ¿no? Sí. em, por último, creería que a dónde queremos llegar tiene que ser lo más concreto posible, ¿no? Pero, ojito, mucho cuidado ahí porque creo que a veces nos queremos colocar un único a dónde queremos llegar
Y entonces estamos poniendo todas nuestras fichas en conseguir eso único a lo que queremos llegar y eso también puede ser peligroso, ya que debate pues es una actividad competitiva y los resultados pueden haber victorias y pueden haber derrotas y puede ser que a donde queremos llegar no lleguemos y es mejor tener más de un objetivo para ir como adaptándonos, manejando la situación en ese aspecto. Sí. Sí, yo una última cosa que quería decir respecto a esto es, hay que aprovechar que a propósito de, bueno, haciendo el análisis histórico desde la pandemia en adelante, hemos tenido mucha accesibilidad a muchos recursos, a tanto talleres como torneos y grupos de práctica y cosas por el estilo. Fundamentalmente para alguien sin sociedad, o sea, yo debatí, por ejemplo, toda la pandemia con Mati sin tener una sociedad. eh, lo fundamental es aprovecharse de esos recursos, ¿cierto? Al máximo posible y aprovechar que están en abundancia. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros vamos a tener muchos torneos, muchos grupos de práctica. Lo importante no tiene que ver mucho cuando uno está en un proceso de entrenamiento con entrenar un montón, tener un montón de experiencia, sino que lo importante tiene que ver con asignarle un significado a esa experiencia. Y sobre todo ser lo más reflexivo, porque hay muchas duplas, por ejemplo, muchas personas que dicen, oye, estoy perdiendo constantemente, no sé por qué estoy perdiendo, ah, como lo intento y lo intento y lo intento y en realidad no veo cómo mejorar mis resultados. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay usualmente un error de diagnóstico en no simplemente tener un debate, esperar el resultado y ya está. Y con esto no me refiero a simplemente no pedir feedback a las personas juezas o cosas por el estilo, sino que más allá de eso, el punto es qué podemos hacer nosotros. Y en ese sentido, yo diría dos cosas. Lo primero es importante tener como traqueado cuáles son nuestros resultados, ¿cierto? Y tratar de hacerlo de la forma más específica posible. Entonces, tener en algún lugar, por ejemplo, un conteo de cuántos debates he ganado y he perdido en cada cámara. Si es que estoy probando con distintos roles, cómo me ha ido en cada uno de esos distintos roles. ¿Cuál está siendo mi promedio de persona oradora? Para empezar de ahí a identificar ciertos patrones que nos puedan servir para determinar, digamos, un lugar, para determinar en qué nivel estoy, en qué lugar estoy partiendo. Y a partir de ahí ir fijándose metas. Respecto al tema de las metas, yo creo que es súper importante. ah, para mí una meta grande a largo plazo es muy importante para darle sentido a lo que yo estoy haciendo. Es decir, por ejemplo, una meta puede ser, quiero breakear Semude, o quiero llegar a la final de Semude, o quiero llegar a cuartos de final y todo lo que suceda después de eso va a ser ganancia. Ese tipo de metas a largo plazo son útiles para darle sentido a lo que estamos haciendo, pero no son suficientes por sí mismas. Lo importante es poner metas a corto plazo que sean logrables en función de nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, no sé, noto que me está yendo mal en bajas, entonces una meta puede ser, no sé, de aquí a 10 debates quiero alcanzar un primer lugar alguna vez, si es que no lo he tenido nunca. Quiero no quedar tercero o cuarto en alta de gobierno, quiero al menos poder quedar segundo. Y en el fondo ponerse esas metas específicas suelen ser muy, muy útil para también ir midiendo en el proceso si es que yo estoy mejorando o no. Porque ese es otro tema. Muchas veces uno entrena y entrena y entrena, pero no eres capaz de medir si estás mejorando o no. Y eso también hace que sea muy poco estimulante seguir entrenando si es que tú no ves los logros, ¿cierto? Y esto se ve como en cualquier proceso a largo plazo, es decir, como, por ejemplo, cuando estoy aprendiendo un idioma o estoy intentando, qué sé yo, estoy haciendo dieta y ejercicio, ah, y no veo los resultados en mi cuerpo y cosas por el estilo, ese tipo de cosas te desaniman, ¿cierto? Lo importante es tener un traqueo de si voy o no cumpliendo mis metas y para eso necesito ir teniendo metas específicas en función de mi necesidad. Sí, yo eso por el momento. Y justo para ir cerrando ese punto, y complementarlo. O sea, creo que esa evaluación del proceso es muy útil de cara también a, por ejemplo, si partimos de varias plantillas que ya existen, esas plantillas de postulación a torneos, como la que tiene el Round Robin, por ejemplo, es una gran plantilla para ir colocando y hacer ese seguimiento. Podemos ampliarlo un poco y añadirle algunas variables más.
Pero también am, creo que, como menciona Fernando, el resultado no tiene que ser lo único, porque creo que hay un gran problema en el circuito de medirnos de acuerdo a los speaks o de acuerdo al primero o cuarto lugar de pronto que sacamos, los cuales son bastante coyunturales en una gran cantidad de ocasiones y que pues, son fuertemente dependientes de quién te juzga, de qué emoción tenías, de con quién estabas incluso. Entonces no solo refuerzan esa idea de no, no estoy avanzando, no estoy mejorando si es que el resultado no se da de la forma en la que como esperábamos, ¿no? Creería que hay que justo colocarnos, y refuerzo la idea también de que hay que colocarnos en objetivos nuestros que dependan también de como eh, cosas que no sean tan coyunturales como una tabla de speaks, ¿no? Así que eso con respecto a este punto. Va. Em, yo creo que podemos pasar al siguiente, salvo que haya alguna duda o lo que sea. La idea de esto es que sea interactivo, pero si no podemos pasar al siguiente. Ah, vale. Jorge, no sé si quieres partir. Sí, ya siendo un poco más entonces concretos con qué exactamente podemos hacer por nuestra cuenta, he de mencionar que, o sea, esta parte sobre todo es qué podemos hacer solos, independientemente si tenemos una dupla, si no la tenemos, es un poco más general, de pronto tenemos una dupla, pero qué podemos ir haciendo por nuestra cuenta, ¿no? Ya que una de las dudas también que llegaban al Insta eran, tengo poco tiempo, ¿no? ¿Qué puedo ir haciendo yo? De pronto el tiempo para juntarme con mi dupla no es el que desearía y hay cosas que pues tenemos que ir avanzando. Yo creo que lo que podemos ir haciendo solos es aprender primero del mundo, es decir, creo que debate necesariamente es una actividad que implica una gran cantidad de realidades, contextos, información específica y algo que podemos ir haciendo solos es conocer del mundo. Y aquí quiero como darles algunos como tips porque creería que a veces nos llega la idea de tenemos que hacer un case file, qué pesado, qué tedioso es tener que armar un case file desde cero. Si encuentro uno ya hecho, a veces leerlo, estudiarlo, no son mis palabras, como es un poco complejo. Son maneras válidas, pero sé que no son maneras para todas las personas, que no se adaptan necesariamente a todas las personas. Y yo creo que se tiene que partir desde lo más fundamental, ¿no? Si tengo poco tiempo, de pronto los recursos que voy a poder revisar no son papers, pero pueden ser podcasts o pueden ser videos en YouTube mientras estoy almorzando, mientras estoy haciendo alguna otra cosa, que es, por ejemplo, algo que personalmente hago y personalmente estoy haciendo también de cara al entrenamiento para el FEMU del otro año, ¿no? Entonces, y eso sobre todo ayuda cuando uno no tiene mucho tiempo, ¿no? Pero lo siguiente que creo que podemos ir haciendo solos es lo que yo llamo la, como el debate total, no sé si como el término es el adecuado, pero pues esa es la manera en la que yo me refiero a esto, que es un poco algo más extraño, puede ser ya muy de friki, pero quizás les es de utilidad. Cuando yo veo una serie o veo una película, pues trato de pensar en qué mecanismos pueden salir de aquí, o sea, qué me está explicando esto, ¿no? Y les pongo un ejemplo, que es, si yo veo Harry Potter, no veo Harry Potter solo con los ojos de espectador, sino veo Harry Potter como una manera en la que se puede ver cómo funcionan los grupos de extremistas, ¿no? Pues los mortífagos son un grupo extremista y tienen ciertas prácticas que son prácticas que en el mundo real también se pueden ver y que son analogables, ¿no? Es una primera manera, un primer acercamiento de que podemos ir haciendo solos, porque yo creo que debate es muy de intuiciones y tener las intuiciones es algo que es fundamental. Luego ya vendrá lo demás, el tiempo, la constancia, pues va a traer como el resto de factores, pero creo que esta visión de como debate total, debate está en todos lados, según lo que pues considero, que podría estar equivocado quizás, puede ser una primera manera de verlo. Que sí, eso por ahora. Va. Sí, estoy muy de acuerdo con eso que dice Jorge. Yo añadiría lo siguiente. Yo al menos veo el entrenamiento que uno hace en tres bloques distintos. ¿Ok? Para mí un primer bloque
de conocimiento, de saber cosas. Hay un segundo bloque respecto de estrategia, entre cómo desarrollo mis habilidades estratégicas en debate. Hay un tercer bloque respecto de la ejecución. Entonces, lo que quiero hacer un poco es como hablar de cosas que pueden hacer para cada uno de esos tres bloques ahora, que yo creo que les puede ser bastante útil. A ver, lo primero respecto de el conocimiento, además de todo lo que ya les decía Jorge, yo creo que es súper importante, primero, ser una persona que maneja más los contenidos en los que es bueno, porque a veces no solamente tenemos un costo de oportunidad en términos de tiempo para estudiar cosas, sino que derechamente nos da flojera porque qué flojera estudiar economía para la tesis de la estanflación, esa clásica que a todo el mundo le gusta, no sé por qué, o qué horrible estudiar housing, ¿cierto? O sea, todo el mundo tiene temas que no les gusta. Yo creo que partir por ahí es una mala idea. Es decir, yo creo que si hay temas en los que no nos gustan, pero hay temas que nos gustan más, probablemente deberíamos aprovechar nuestro tiempo en profundizar en esos temas que más nos gustan. Yo creo que por ahí eso al menos nos ayuda a sentirnos a gusto con lo que estamos estudiando, volvernos personas más interesantes en lo que ya somos buenos, pero en lo que todavía podemos profundizar. Ah, lo segundo tiene que ver con buscar, digamos, fuentes de información que sean de fácil acceso. O sea, aquí obviamente, por ejemplo, están todos estos documentales de Netflix como En pocas palabras y cosas así, que son bastante útiles, pero hay otra página de YouTube, yo creo que este puede ser un datazo que le sirva harto, que se llama Crash Course, que son, digamos, es un canal de YouTube que tiene muchos como cursos pequeñitos sobre distintos temas. Entonces, por ejemplo, está en inglés, pero los subtítulos generados automáticamente por YouTube en muchos casos son muy, muy, muy buenos. Entonces, por ejemplo, Crash Course tiene un curso de economía que es como una lista de reproducción de, qué sé yo, 20 videos de 20 minutos que son muy gráficos, que son muy intuitivos de entender, son muy simples y que les sirven para poder aprender cosas en simple. Y así esa página también tiene, por ejemplo, no sé, cursos pequeños de historia, de cuestiones científicas y de un montón de temas súper, súper, súper variados, de política estadounidense y cosas por el estilo, que también son súper importantes. Y lo otro, que yo creo que siempre un bloque denso de estudiar para CEMUDO, para cualquier torneo, tiene que ver con relaciones internacionales porque es muy amplio, son muchas las cosas que tenemos que estudiar y a veces uno no sabe muy bien por dónde agarrarlo. Y yo creo que acá mis recomendaciones serían dos, tres. La primera, obviamente, el orden mundial, que creo que es una buena página para seguir ciertas cosas. Obviamente ahí hay que tener en cuenta que los distintos sesgos que puedan tener las páginas, por ejemplo, el orden mundial sí que puede tener un sesgo un poquito cargado hacia la izquierda, nunca como en el extremo ni nada, pero sí es importante notar esos sesgos. Creo que sacan noticias y artículos muy útiles en claves muy similares a las de debate. Te dice, mira, hubo un bombardeo en tal lugar, qué fue lo que pasó, qué actores están involucrados y por qué es importante esto. Y usualmente esos son los términos en los que hablamos en debate. El otro es Descifrando la Guerra, que también sirve para, digamos, seguir, eh, digamos, conflictos en la actualidad, tienen análisis de conflictos bien específicos, como en África y cosas así, que ahora están bastante de moda en los equipos de adjudicación, poner mociones de países bien random específicos, entonces ah, eso también puede servir. Y por último, esto podrá sonar muy obvio, pero yo creo que los artículos de la BBC son súper, súper ah, claros y son muy traqueables en ese sentido, también son muy útiles. Entonces, eso respecto de la parte del estudio. Respecto de la parte de la ejecución de los discursos, aquí yo creo que esta es la parte donde podemos entrenar con menos tiempo. O sea, por ejemplo, si ustedes hacen un discurso al día, eso les va a tomar entre 20 y 30 minutos de su día, simplemente hacer un discurso y grabarlo. Aquí lo importante, creo yo, es como que ustedes graben sus discursos, se escuchen, eso les va a dar un poco de cringe al inicio, pero es importante para notar cuáles son nuestras muletillas, cuáles son nuestras mañas y cosas así, eso también es muy útil. Y en términos de estrategia, yo recomendaría mucho ver debates. Hay muchos debates en Internet, en español y en inglés. Ver debates usualmente es lo mejor para ir midiendo la estrategia. Es decir, yo tomo una moción de un debate, ah,
trato de prepararla y luego contrasto con lo que salió en ese debate. Eso también suele ser bastante útil, y también le sirve también para adquirir conocimiento. Es decir, una gran dificultad para el conocimiento en debate tiene que ver cómo yo aplico esto que sé a debate, al lenguaje específico de debate, a los términos que debate requiere, con las capas de análisis que exigen los jueces. Entonces, adquirir eso a través de ver debates también suele ser muy, 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 muy útil. Diría eso en general. Ah, no sé, ahí Jorge si quiere agregar algo más. Lo único que agregaría, o como igual estoy escribiendo aquí tanto los que Fer ya mencionó como algunos más en términos de fuentes, ahora lo paso por el chat, es el tener cuidado porque me ha ocurrido, probablemente a muchos aquí, después del taller como van a salir motivados, emocionados y van a querer consumir los contenidos. Y eso es importante y es algo que tiene que ocurrir. Pero también, siguiendo la lógica del primer ítem del que hablamos, es seamos realistas. Es decir, cuando yo empecé a querer consumir más contenidos, que fue por ahí como después de Sumo de Chile, después de una ronda de Groenlandia sobre tierras raras que no sabía absolutamente nada, y dije como, no, tengo que aprender. Y traté de cargarme de contenidos y lo único que hice fue frustrarme porque no podía ver todos los posibles y no, como lo dropié. La forma es que encuentren su manera específica de aprender. Yo recuerdo que empecé viendo como canales de noticias, pero que las contaban como si fueran como bromas, cosas así, que no se aprendía casi nada, pero era entretenido y podía ir viendo y formar el hábito. Entonces, todos los contenidos que Fer ya iba mencionando, para muchos de pronto van a empezar y ya van a agarrarle la onda, pero para los demás que probablemente necesiten primero formar ese hábito, vayan directo a los contenidos que sientan que son bastante atractivos. Yo recuerdo que consumía mucho estos videos de Kurgesag, no sé alemán, pero pues, es como son muy buenos, tienen animaciones, tienen dibujitos y son bastante accesibles. La verdad no sé cómo se escribe, ahora lo voy a buscar para poder pasarlo. Pero creería que eso también es importante de destacar. Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con Fernando en que hay que acercarnos a esos contenidos. Sí. Va, por último, solo con el meme, si ven VisualPolitik, mucho cuidado. Ah, o sea, yo a veces me parecían buenos esos videos, pero VisualPolitik sacó un par de videos sobre Chile, y cuando los sacó me hizo darme cuenta de que quizás lo que decían no era tan cierto o era muy impreciso en muchos casos. Entonces, bueno, y en general, todas las fuentes tómenlas con pinzas, vean sus distintos sesgos y contrasten. La idea es tener una multiplicidad de fuentes, que les ayuda a tener un panorama completo. Eso. Eh, Vamos con la siguiente. Ya. Aquí empieza tu Fer. Va, a ver. Yo creo que en el contexto de estar solo contra el mundo y tener una dupla, ah, es el mejor escenario posible estando solo, ¿ok? Porque usualmente eso implica, por ejemplo, tener la posibilidad de acompañamiento, y cosas por el estilo, ah, pero también tener acceso a la visión de otra persona. Entonces yo siento que acá es súper importante. A ver, por ejemplo, en mi experiencia con Matías, que ha sido como mi dupla más estable en lo que llevo del circuito, ah, siempre entramos mucho solos. Lo que hacíamos usualmente siempre era hacer prep time discurso y luego criticarnos de la manera más dura posible. Pero en el fondo eso es porque también nosotros cultivamos una dinámica donde podíamos hacernos esas críticas sin sentirnos mal. Ah, en ese contexto, yo siento que cosas que pueden hacer, en concreto con sus duplas, primero tiene que ver con dividirse las cosas que van a estudiar, o sea, ser muy conscientes de cuáles son sus distintas fortalezas, y por dónde pueden ir hincando el diente al estudio. Pero lo segundo es el trabajo de autofiscalización con tu dupla es muy importante, es decir, que ambos tengan una planificación más o menos clara respecto de qué es lo que van a hacer, que se vayan
ambos autofiscalizándose al momento de fijarse esas metas, de decir, ok, esta semana voy a estudiar este tema, y que se vayan fiscalizando, oye, ¿lo estudiaste o no lo estudiaste? Usualmente algo que suele ser útil, por ejemplo, es como, qué sé yo, una vez a la semana nos vamos a juntar y nos vamos a hacer como una exposición respecto a un tema que nos parezca interesante. Y eso también puede ser como hacerlo de forma entretenida, utilizar el humor y todo ese tipo de cosas, pero puede ser interesante también como para, digamos, obligarse a hacer ciertas cosas. Entonces, decir ya, el viernes nos vamos a juntar y yo te voy a hablar de, no sé, lo que está pasando con Boric en Chile y Jorge me va a hablar de el fútbol en Perú. Entonces vamos digamos, obligándonos a hacer ciertos temas y cosas así, y eso nos resulta bastante, bastante útil. Yo diría eso por el momento, no sé si Jorge quiere como agregar algo más. Sí, allí también creo que una manera, o un par de maneras añadidas a lo que Fernando ya menciona, es, aparte de reunirnos, puede haber una comunicación constante. Por ejemplo, algo que con Felipe estamos haciendo de cara al siguiente semestre es tener un WhatsApp que se llama contenido, en el que tratamos de todos los contenidos que estamos constantemente como viendo, tal, para justamente como solos, puede que procrastinemos alguno, que no le prestemos atención, como tenemos que compartirlo con el otro, es un mensaje pequeño con título, pues el enlace por si la otra persona quiere luego verlo, pero tiene que ser ok, ¿de qué va esto? Y qué puntos específicos son útiles para debate, porque pues hay muchos contenidos que uno dice como, qué increíble, esto voy a sacarlo en la ronda, pero no todo es igual de útil para debate porque hay cosas que los jueces te compran y hay cosas que los jueces de pronto no te compran. Entonces hay que extraer mecanismos, ¿no? Si el otro día estoy escuchando un podcast sobre como la historia de Barbie, no todo va a ser útil. Hay cosas bastante específicas que pueden ser útiles, pero no todo. Así que allí, como ese trabajo de síntesis y de compartir puede también estar en otros canales, ¿no? Puede ser un Drive, puede ser un WhatsApp, el que ustedes crean que es como mucho más eficiente. Y en las reuniones que tengan, pues otras cosas que pueden hacer además es, eh, yo creo que algo que considero fundamental es el prep, que es el ejercicio más simple, pero al mismo tiempo bastante valioso. Porque creería que cuando uno tiene una sinergia con una persona, eh, ya hay una gran cantidad de cosas que ni siquiera tienen que decirse en el prep. Y esto es porque se han dicho mucho en muchos preps antes. Y no solo es hacer prep por hacerlo, es hacerlo y pensar qué cosas están funcionando, qué cosas podríamos solo no decir y que estén claras. Y a veces estamos haciendo bien las cosas, pero estamos concentrándonos probablemente mucho en probar esto, en lugar de, por ejemplo, estamos viendo algún punto y confiar. Es decir, ¿tú puedes probar eso? Sí. Sigamos con el próximo punto que tengamos que hacer, ¿no? Algo que también estamos haciendo, por ejemplo, con Felipe es, ok, tengamos un prep general y de pronto hay que ver los detalles de cada una de las mociones, de pronto hay que armar ciertos esquemas específicos para cada una, qué estrategias específicas pueden funcionar más, qué debates se están repitiendo. Entonces esas reuniones pueden servir para practicarlo, para de pronto hacer prep y uno de los dos sale, hace el discurso, el otro como le da justo las críticas, como ya mencionaba Fer, y eso puede ser bastante eficiente. Otras estrategias que se usan por allí son la de debatir contra un video, ¿verdad? La clásica de bueno, busco la moción, preparo, luego pongo el video, yo soy la cámara baja, entonces veo si me quemó el caso la alta, veo si es que mi caso tiene sentido, qué cosas son similares, qué cosas no. Em, pero no solo dependan del video, muchas veces, a veces nos eliminan, no breakeamos. Y antes la gente vieja como Fer y yo, seguramente él también recordará esto, pero antes era una tradición quedarnos y ver todas las rondas, ¿no? La gente se va, se quita. Nos quedamos a ver todas las rondas porque la cantidad de torneos que teníamos era muy poca, entonces teníamos que aprovechar cada momento que tuviéramos para entrenar. Y ahora algo como por ejemplo, intento hacer es, pues quede eliminado, no importa, yo voy a hacer el prep, o sea, voy a hacer el prep igual de la ronda que hubiera tocado, la siguiente ronda.
y luego entro a escuchar la sala, ¿no? Entro a escuchar la sala, veo, en mi caso, cómo hubiera entrado aquí, qué cosas no estuvieron tan bien, qué cosas sí. En la medida de nuestros tiempos, pero creo que eso, si, incluso si se hace con la dupla, se puede hacer solo, pero incluso si se hace con la dupla, creo que es mucho mejor. Y creo que incluso fomenta una buena actitud de cara a los resultados, ¿no? Es, ok, ya no estoy, pero eso no tiene por qué como ser un impedimento para seguir mejorando y practicando. Creo que son algunas cosas también bastante valiosas por hacer. Siempre en la medida de nuestras posibilidades. A veces está bien también darnos un descansito, ¿no? Pero pues eso también quisiera agregar en este caso. Sí, una última cosa. Con Mati también tenemos un grupo de WhatsApp solo entre nosotros dos que se llama Datiños, en el que nos mandamos como distintas cosas, TikToks, cosas de YouTube que vemos, documentales, o noticias, como con un punteo de lo que nos pareció interesante y cosas así. Al final todo sirve y también estimula nuestra conversación sobre esos temas. Ah, yo creo que aquí hay un punto muy útil, porque el beneficio de tener una dupla fija, bueno, esto es aplicable a cualquier dupla fija, pero el beneficio de tener una dupla fija es que tú puedes ir desarrollando esquemas comunes, como decía Jorge. Y esto es súper importante porque en el estado actual de debate, donde ya hay torneos, llevamos 3, 4 años con torneos prácticamente todos los fines de semana. Es bastante difícil que salga una moción absolutamente novedosa con un clash absolutamente novedosa. Usualmente son ah, clashes ya repetidos que tienen matices distintos que lo hacen más interesante o cosas así. Por lo tanto, algo muy importante en su trabajo como dupla es ir notando ciertos patrones y ir reconociendo esos patrones ah, para en el fondo luego automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, con Mati teníamos muchos casos que ocupábamos siempre en distintas mociones, pero que de alguna forma lo que hacíamos en el prep era ver, ok, este caso nos puede servir, entonces no profundizábamos en el caso, sino que profundizábamos en la forma en cómo podíamos hacer calzar ese caso. Nosotros teníamos un caso que le pusimos el caso nihilista, que era el típico caso de el éxito es inalcanzable, solo hay un Messi, un Cristiano Ronaldo, porque el éxito es la cumbre de una montaña a la que solo unos pocos pueden acceder, en la que solo unos pocos caben, el resto no puede acceder, por lo tanto, lo más importante es liberarse de esas narrativas capitalistas de éxito que te dicen, que te venden formas de éxito que son inalcanzables, como ser rico, tener un auto muy caro, y todo ese tipo de cosas y buscar formas de felicidad que sean más accesibles y más simples. Ese era un caso que nosotros debimos haber hecho 20 veces en 20 debates distintos. Ah, Ahora también tenemos un caso que nos gusta mucho respecto de que se llama el desplome de las instituciones, que tiene que ver con cómo todas las instituciones están desplomadas, cómo el poder está fuera de las instituciones y cosas por el estilo. Ah, y ese tipo de patrones o de casos que hemos hecho muchas veces, es importante tenerlos reconocidos, a ver cómo los podemos ir utilizando, porque muchas veces puede ser un framing muy bueno, puede ser un caso completo muy bueno, y ir reconociendo ese tipo de patrones, ir teniendo ese tipo de cosas automatizadas es importante. Por ejemplo, a nivel de prep time, que es lo que les decía Jorge. Ustedes en un torneo van a tener, en un debate específico, presencial, por ejemplo, tienen solo 15 minutos para comunicarse libremente con su dupla. Luego, cuando están en el debate, no se pueden comunicar libremente porque no pueden hacer ruido, porque no pueden hablar con comodidad porque está el resto, tienen que escuchar, etcétera. Hay un montón de factores que afectan a eso. Por lo tanto, es importante utilizar el prep time de la manera más eficiente posible, al máximo. Entonces, ir puliendo las dinámicas de prep time es importante. Tratar de, aquí yo siempre doy el consejo de, es importante que ustedes lleguen a un acuerdo respecto de cuál va a ser su caso lo más temprano posible durante el prep time, para que luego puedan ver otro tipo de aspectos y que no hagan lo que hacen muchas duplas que hablan 13 minutos del prep time, luego quedan 2 minutos y dicen, ya, ok, entonces, ¿cuál va a ser el caso? Eso es lo peor, ¿ok? Entonces, y eso se logra puliendo las dinámicas del prep time. A mí una vez, en un taller de Segundo de Chile, hace muchos años, Antonio Fabregat dijo una frase que se me quedó como muy, muy pegada en mi mente, que es, el debate se gana o se pierde en el prep time. Si ustedes tienen un mal prep time, van a perder el debate. Si tienen un buen prep time, probablemente lo van a ganar. Entonces,
usualmente eso es lo más importante, incluso más que hacer el discurso después, se lo pueden practicar de otra forma, pero pulir las dinámicas de prep time, reconocer los patrones, tener ese tipo de cuestiones trabajadas es muy útil en general y eso yo diría que es el principal beneficio de tener una dupla estable. Va. Vamos a pasar con la siguiente. No sé si aquí Jorge quiere comenzar a abrir los fuegos. Va. Sí, he sido ese. O sea, no Scaloni lamentablemente, sino yo contra el mundo como Jesús. Am, ¿Qué se hace en esas situaciones? Y aquí sí es necesario comentar, bueno, vamos a mezclarlo un poco con la experiencia personal porque, como saben, yo he tenido hasta ahora como unas 68 duplas distintas en torneos. Eh, y en todas esas ocasiones, pues es como no ha sido una dupla fija, como en una gran cantidad de casos, ¿no? Em, ¿Qué se hace? Yo creo que, y esto responde a un par de las preguntas que nos llegaron a Instagram. En muchas ocasiones van a tener que debatir con personas que no conocen de nada. O sea, eh, son personas que ustedes contactaron o que pues son amistad, pero no conocen en términos de debate y eso es distinto. Porque puede ser su amigo o su amiga, pero no le conocen dentro de debate. Y en esas situaciones entonces hay que, yo creo, tener claras un par de cosas. La primera, yo creo que normalmente en un prep time alguno de las dos personas toma el liderazgo. Este puede ser intercambiado durante el prep time, es cierto, pero alguna de las dos personas toma cierto liderazgo. Entonces, claro, establecer desde antes una conversación mínima aunque sea, no es una dupla fija, pero sí hay una conversación mínima aunque sea, de qué, de nuevo, de qué estamos buscando, ¿no? No solo es ir por ir. A ver, si queremos ir a pasarla de chill, pues normal, pero yo entiendo que una gran cantidad de las personas que están aquí es porque quieren tener un camino de debate como más o a mediano y largo plazo y quieren entrenar de cara a ello. Entonces, si es que ese es el objetivo, una conversación chiquita de, a ver, ¿qué roles solemos tener? ¿Cuáles son nuestras expectativas con respecto a ese torneo al cual estamos yendo? Y sin miedo a quedar como intensos, ¿eh? Yo no creo que haya ningún problema y que la otra persona probablemente va a entender que queremos tener las cosas un poco más claras y tener algo que sea un prep como para ir viendo estas lógicas, ¿no? Entonces, si es alguien que no conozco, probablemente necesitemos de dejar cosas claras. Tener claro más o menos quién guía un poco la conversación del prep time para evitar esos silencios incómodos, para evitar una situación más o como de tensión un poco. Creería que es mucho mejor eso, ¿no? Porque hay diferentes personalidades en debate, algunas como toman más la posta, otras prefieren cederla, pero si vienen justo dos personas que no quieren ceder o dos personas que suelen ceder bastante y no suelen tomar con mucha iniciativa, creo que eso puede perjudicar un poco nuestra experiencia y si perjudicamos un poco la experiencia que vamos a tener de pronto en nuestro margen de crecimiento puede que se dificulte y no la pasaremos tan bien, que igual es lo fundamental en esta actividad también, ¿no? Am, lo otro relacionado a esto es, ok, estoy yo solo, pero esto va a limitar mis expectativas a lo que yo puedo alcanzar. Y yo creería que no, porque podemos estar solos un tiempo y de pronto llega alguna persona con la que congeniamos bastante y decidimos tomar algún proyecto como cierto tiempo, ¿no? Es decir, esto no es un estado permanente tampoco, pero no hay que esperar a tener una dupla fija para ya seguir en ritmo, para igual ya estar proyectándonos a ese momento, ¿no? Durante bastante tiempo creería que como a pesar de no tener una dupla fija, pues he intentado como mantenerme en el circuito para que las nuevas generaciones como no me terminen sacando, ¿no? Y probablemente a Fer también le ocurrió algo similar en cierto punto. Am, y creería que en ese punto lo que hay que ver es ok, ¿qué otras maneras puedo tomar? ¿Qué otros espacios tengo para seguir practicando? Y aquí yo creo que los grupos de práctica, como en su momento fue CDB, como pues ahora entiendo que hay varios grupos de práctica diferentes, no haremos publicidad ninguno. Am, no, mentira. Pero sí, yo creería que varios grupos de práctica que hay son buena idea o formar nuestro grupo de práctica con otras amistades de debate. Y esto también es útil para las personas que de pronto son de circuitos en los cuales aún no hay muchas sociedades de debate o pues no hay prácticas presenciales constantemente. Creo que la comunidad virtual
en la época de pandemia se ha fortalecido mucho, y no solo con más talleres, no solo con más materiales, sino también con muchos más espacios en los cuales se puede practicar o con una mayor facilidad de aperturar estos espacios. Em, y no hay que tener miedo de, pues, a veces simplemente como lanzar un debate en algunos chats grupales y decir, debate hoy, 9 p.m., juzgan 2 puntos y que la gente se anote, ¿no? Como en algún momento en la pandemia era bastante más común y ahora sigue haciéndose, pero hay que tomar esas iniciativas a veces, sobre todo si queremos seguir practicando y estamos como, pues, solos, ¿no? Entre comillas, creo que siempre hay una forma de encontrar a diferentes personas que terminan apoyando y que también están buscando justo eso. O sea, no somos las únicas personas que estamos pasando por eso y eso creo que es lo primero de reconocer, ¿no? Hay muchas otras personas que sus sociedades están pasando un mal momento o pues aún no tienen una sociedad, están entrando en términos de debate y eh, creería que eso puede ser algo valioso, ¿no? A veces tenemos un poco de temor porque a veces tenemos más tiempo o menos tiempo y sentimos que no, pero yo cómo le voy a pedir a esta persona que tiene más tiempo ir a algún torneo o practicar como alguna vez. Y la verdad es que hay varias personas que son bastante accesibles de cuando uno les pregunta y pueden como apoyarnos en ese sentido. Pues puede no ser algún torneo, pero alguna práctica de pronto sí. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Llevo ya cierto tiempo, me da miedo ir con una persona más novata y les aseguro que ir con personas como más novatas que están empezando es algo que nos ayuda a crecer también bastante. Como una persona que ha ido a bastantes, o sea, bastantes torneos de forma pro-am, creo que me ha ayudado a crecer muchísimo el tener como la dinámica de, ok, ¿cómo yo logro compartir estas cosas que de pronto he interiorizado por el tiempo, pero que no he conceptualizado muy claro? Compartirlas con otra persona me obliga también a esa situación en la que tengo que, pues, explicar las cosas bastante claras y ayuda entonces a nuestro estilo, ayuda a nuestros casos. em, y creo que eso puede ser también bastante útil como una manera de como mantenernos allí en la ola, ¿no? Eso de momento. Va. A ver, yo solo quiero agregar una cosa pequeña, porque a diferencia de Jorge, yo sí he tenido muy pocas duplas en mi historia de debate. O sea, mi experiencia ha sido más la anterior que esta. Pero lo que sí diría es, a ver, en general uno en un debate tiene que tratar de cultivar una mentalidad de sacar cosas buenas de las cosas malas que ocurren. Usualmente uno ve el hecho de no tener una dupla fija como algo malo, ¿cierto? O algo incómodo, como una desventaja frente al resto que sí la tiene. Pero yo creo que tiene una ventaja muy particular que tiene que ver con cultivar un estilo más flexible y ser bueno en más áreas distintas, ser más adaptativo. Ah, yo siempre cuento esta historia. Nosotros, por ejemplo, con Mati siempre hemos tenido una visión de, nosotros tenemos roles fijos, o sea, usualmente yo hago primeros discursos en altas y extiendo en bajas, y Mati hace bices y látigos. Pero a pesar de eso, hemos cultivado una idea de tenemos que ser flexibles también. Va a haber ocasiones donde vamos a tener que invertir los roles y tenemos que estar preparados para eso. Eso significa que yo también tengo que estar preparado para hacer un buen látigo, Mati tiene que estar preparado para hacer un buen primer ministro o hacer una buena extensión. Y eso, pueden haber distintos factores que determinan eso. Es decir, como yo recuerdo las semis de el TODI 2023, que era una moción sobre nacionalizar empresas grandes, algo así. Ah, yo no tenía idea. Entonces Mati salió a hablar primero, porque él tenía más control del caso. Y yo luego tuve que adaptarme al debate que había, porque no hubiera podido hacer un buen primer ministro en ese debate. Lo que nos pasó, por ejemplo, en SEMUDE 2020, llegamos tan al extremo de esto que al final yo terminé haciendo más látigos que Mati, y Mati terminó haciendo más primeros ministros que yo, porque invertimos más la situación, y la verdad es que nos salió bastante bien. Ah, Usualmente cuando uno tiene una dupla fija tiende a ser muy rígido en cuáles son los roles que asumen las duplas, es decir, yo siempre voy a hacer extensión, o siempre voy a hacer látigo, o siempre voy a ser primer ministro, y eso, hay mucha gente ve la especialización en un rol como algo bueno. Yo creo que no es mala en sí misma,
sino que se vuelve mala cuando tú no puedes asumir, o sea, quedas completamente incapacitado para hacer un rol distinto al que estaba acostumbrado. Entonces creo que tener muchas duplas usualmente te lleva a una dinámica de no tener certeza de si siempre hago primeros discursos o siempre hago látigo o cosas por el estilo, y uno siempre tiene que ir adaptándose, porque en el fondo tener duplas nuevas implica un trabajo mutuo de adaptación al otro. Y yo creo que eso es una gran ventaja. O sea, ser bueno en cualquier rol es una gran ventaja en debate. Debate yo creo que una de las claves para ganar debates en cualquier tipo de sala tiene que ver con ser capaz de adaptarse a la situación. Eh, por ejemplo, eres líder de oposición y te sacan un caso con el que tú no estabas preparado, tienes que intentar adaptarse a esa situación porque la situación te obliga. O eres baja y te quemaron todo el material en el primer discurso de la alta, tienes que adaptarte a esa situación y probablemente no puedas hacer una nueva extensión, reencuadrar el debate y vas a tener que meterte al debate que ya se estaba dando. Se necesita una capacidad de adaptación importante en general en muchas situaciones. Yo creo que eso es lo bueno de ser estar solo contra el mundo en debate. Ah, a veces creo que no somos conscientes de eso, y creo que es importante ser consciente de eso, por lo que decíamos al principio del taller. O sea, si ustedes son una persona que están sola, no tienen dupla fija, pero quieren mejorar en debate, probablemente este es una de las cosas en las que quieran tomar en cuenta al principio para saber en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, y decir, ok, voy a utilizar esta situación para eh, entrenar distintos roles, ¿cierto? A probar distintas cosas y mejorar en cada uno de ellos. Entonces me voy poniendo metas específicas porque esa es la situación en la que estoy. Entonces, ser consciente de esta situación es súper, súper importante cuando ustedes están solos, creo yo. Eso. Sí, yo creo que podemos pasar a la siguiente. No sé Sí, si va. Ya. Aquí recuerdo que Jorge quería sí. hablar después. Eh, um, Aquí, o sea, puede que también hayan personas aquí que de cara a, pues no tienen sociedad, pero quieren fortalecer sus roles como personas juezas más que como debatientes. Hasta este momento igual han tenido como bastantes herramientas de cómo ir tomando las ópticas como debatientes. Mucho de lo que hemos dicho se aplica como persona jueza también. Sí, el tema de los objetivos, el pues poder estar yendo a torneos, podernos claramente como hacia dónde queremos ir avanzando, ver formaciones, hay una gran cantidad también en YouTube. Pues Polimia es el medio más claro, ¿verdad?, en español que tenemos para ir formándonos como personas juezas, al menos de forma como gratuita. Y aquí yo quisiera darles algunas herramientas, ejercicios que también pueden aplicar por su cuenta. Y es un poco ah, las personas juezas tienen que al final de la formación como personas juezas, eh, colocarse en cierto escenario, ¿verdad? Que es, si yo quiero llegar a ser principal, como principal, voy a tener que dar feedbacks, voy a tener que convencer a otros debatientes que probablemente están seguros de que ellos han ganado, de que probablemente no han ganado. En ese sentido, gran parte de lo que sí podemos ir avanzando es cómo comunicamos y cómo fraseamos las explicaciones que tenemos. No solamente en términos de tiempo, porque en muchas ocasiones, como personas juezas, cuando estamos empezando, solemos ah, explicar, o sea, resumir mucho el debate, es decir, comenzar a contar el debate. Y una primera herramienta, una primera habilidad que podemos ir trabajando, por ejemplo, es la capacidad de síntesis, la capacidad de comunicación de sus puntos. Lo segundo es, a veces somos muy, cuando somos sintéticos, a veces lo somos sobre lo que ocurrió, pero no el análisis. Entonces hay que, segundo, trabajar el ser más explicativos, más comparativos, más analíticos en ese aspecto. Y lo tercero, a veces solemos utilizar palabras que activan sesgos de quienes nos escuchan, es decir, de los debatientes que pueden estar poco predispuestos a querer comprar resultados. Y en ese sentido, a veces el decir que alguien nunca probó o que como que nunca se refutó o que ese tipo de aspectos que son todo nunca, bastante más extremos, puede sesgar a los debatientes un poco como no tan a favor nuestro, incluso a nuestros paneles, chairs o panelistas o trainees en
en nuestra deliberación, y eso puede entonces hacer que esos pequeños detalles que nos ayudan a ir, por ejemplo, recibiendo mejores calificaciones o pues también tener un desempeño mucho más preciso, no se estén dando. Los ejercicios que les planteo son, por ejemplo, pueden grabarse, pueden ver algún debate igual, pero pues grabarse tratando de cumplir ciertos tiempos, ¿verdad? No explicar una comparativa en como, no sé, 5 minutos, sino explicarlo en mucho menos tiempo, y creería que eso puede ayudar bastante a ir agarrando cierto ritmo, ¿no? Am, Eso era lo fundamental que quería compartirles, sobre el que vayan a los contenidos, el que puedan ir como también haciendo algunas dinámicas o ejercicios, no dependan solo de ir a torneos, que también es una gran manera de ir practicando, y durante los torneos pidan mucho feedback. Es decir, creo que eso también es bastante valioso y la gente estará abierta a darles probablemente feedback de sus desempeños como personas juezas. A veces tenemos esa barrera de, no, pero yo no debería decir el debatiente que juzga. Pero bueno, no sé. Sí. Yo quiero decir tres cosas bien breves. Sobre lo último que acaba de decir Jorge, los equipos, yo creo que lo más útil es que ustedes pidan feedback a los equipos de adjudicación. Los equipos de adjudicación tienen acceso a su desempeño en el examen y acceso a su feedback durante el torneo. A partir de eso les pueden dar feedback de cuáles son sus áreas de mejora. Lo útil de esto es que esas personas probablemente no les vieron, pero ven su feedback, entonces les pueden dar una retroalimentación más holística de su desempeño. Segundo, la diferencia con pedirle feedback a las personas que fueron tus principales y así es que probablemente tu principal no te va a responder y ahí vas a quedar. Pero cuando tú tienes un equipo de adjudicación más numeroso, puedes pedir a cada uno que te dé feedback y alguno te va a dar feedback. Yo creo que eso hace que sea más fácil. Y es algo que pueden hacer. Mucha gente no lo hace porque cree que no se puede hacer, pero sí se puede hacer. Háganlo. O sea, a mí me lo han pedido y yo he dado su feedback sin ningún problema, así que pueden hacerlo, no hay problema. Eso es lo primero. Lo segundo es respecto a el material y cosas así, equipo como un breve espacio publicitario, el equipo de adjudicación Open de Semude, sobre todo ahí que, bueno, tengo la información de que Natalia está sacando hartos de estos proyectos, va a sacar muchos talleres respecto a adjudicación, dinámicas para practicar ciertas habilidades específicas, entonces aprovechen esas instancias que van a estar saliendo muy, muy pronto. ah, Así que aprovechen ese tipo de instancias que se van a ir eh, desarrollando en el canal de YouTube de Semudellín. Así que gracias Natalia por eso. Ah, y lo tercero tiene que ver con, a ver, usualmente en la labor de juez uno suele pensar que es menos reconocida, es más aburrida y no tiene un aporte. Yo creo que la primera no es cierta, es decir, uno puede lograr mucho reconocimiento en el circuito como persona jueza, sobre todo en el contexto actual donde hay necesidad de personas principales, está siendo muy difícil eh, poder asegurar calidad académica en general en los torneos, porque sobre todo los torneos que están siendo grandes actualmente, ah, porque hay pocas personas que se animan a juzgar, la mayoría quiere debatir. ¿De qué es aburrido? Sí, no voy a mentir, para mí al menos es más aburrido que debatir, pero tiene su encanto también. Lo que sí es absolutamente falso es que no les aportan nada. Todo lo contrario. Yo creo que los mejores equipos en debate, en salas competitivas, son equipos que al mismo tiempo juzgan un montón de debates. Y aquí el punto es, juzgar debates es muy útil para su proceso de mejoramiento como debatiente, por dos razones. Primero, por lo que les decía Jorge, el feedback, ustedes tienen que explicar 6 comparativas en qué sé yo, 15 minutos. Eso significa alrededor de 3 minutos por comparativa. ¿Ok? No es fácil dar un feedback, pero dar un feedback es un ejercicio muy, muy provechoso para mejorar la ejecución y la eficiencia de sus discursos. En mi experiencia personal en este último TODI, yo entrené muy poco, pero juzgué mucho y ocupé mucho mi experiencia de jueceo para ver el feedback como un entrenamiento de eficiencia del discurso, de explicar las comparativas en menos tiempo, de manera más precisa, y luego yo sentí que eso me sirvió un montón en el TODI, un montón, de verdad. O sea, subí mucho mi promedio de speakers en comparación al del año pasado, etcétera. Les sirve un montón eso en específico. Pero lo segundo también es muy útil porque a veces uno no ve cómo mejorar y dice, pero los jueces me dicen que no estoy analizando bien las cosas, que no las estoy probando bien, pero no veo por qué no lo puedo hacer.
o no veo cómo puedo posicionar este punto en el debate y cosas así. Esa visión del debate, de saber cuándo un punto está aprobado o cómo puedo posicionarlo, todo ese tipo de cuestiones se desarrollan mucho cuando ustedes juecean, porque ustedes están haciéndose precisamente ese tipo de preguntas. ¿Está o no está aprobado el punto? ¿Qué tan impactado está? ¿Qué tan suficiente es el posicionamiento de este punto? ¿Qué tan bien hecho está el desencuadre o el encuadre del debate? Todas esas cosas son herramientas que se adquieren juzgando, y que de verdad sirven mucho para mejorar. Entonces yo creo que aquí el punto es tener un cierto equilibrio entre debatir y juzgar. Probablemente les va a ayudar mucho a mejorar exponencialmente en debate. Cuando uno juzga y luego vuelve a debatir, ver las cosas de manera distinta, de verdad que sí, entonces de verdad que ayuda mucho. Yo diría eso en general. Entonces ahora sí pasamos a la siguiente. eh, Ya, ¿qué pueden hacer los torneos en este caso? Para mí es bastante simple, o sea, yo creo que l- deberíamos tener más como formularios para que las personas encuentren duplas, abrir ese tipo de instancias en general, a, no sé, excepciones, no sé si excepciones con la regla de jueces, da los problemas que hay ahora para llevar jueces en particular, pero diría particularmente ese tipo de dinámicas son cosas que como circuito colectivamente podríamos ir haciendo en general. No sé si aquí Jorge quiere como agregar algo más. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que de momento en los torneos, así el rol, sí, pues hay personas aquí que organizan torneos o que pues, van a organizar torneos. Creo que es relevante que existan estas instancias. Creo que sí es importante que estén muy bien pensadas. O sea, creo que el juntar personas que no se conocen de nada también supone un riesgo. Entonces, si lo hacen como haganlo de la forma más responsable posible. em, y creo que también se une con la dinámica de fomentar el auge de circuitos que probablemente tienen muchas más complicaciones debido a la cantidad de sociedades, debido a que son circuitos de países en los cuales el debate parlamentario británico apenas está empezando. Y ahí de pronto sí se hace como una necesidad del el tema de la regla de personas juezas ser como más flexible. Pero no duden entonces en escribir a los torneos, porque probablemente si es que uno explica su situación, el torneo puede ayudarle de la forma en la que, como de momento exista. Si van a organizar torneos, pueden incluirla de forma un poco más estructural. eh, y creería que eso, como con respecto a este segmento, que en realidad es bastante breve, no es algo que ustedes puedan hacer directamente, sino algo que de pronto personas que organizan torneos aquí le surgen ideas sobre cómo poder ayudar en estas situaciones, que creo que también como circuito podríamos pensar soluciones, ¿no? Y, y pues sí, eso. Sí. Con esto pasamos a lo último, con el gran Marcelo Bielsa de fondo. A ver, yo acá quiero decir solo una cosa bien breve y tiene que ver con, tenemos torneos todos los fines de semana. Si nosotros vemos todos los fines de semana, todos los torneos como una experiencia competitiva a la que me importa mucho ganar, probablemente me voy a frustrar y no voy a disfrutar debate. Al final del día, eh, hay que disfrutar debate. No se trata tanto de ganar o perder, sino que se trata de disfrutarlo. Eh, Créanme que se siente horrible ganar algo y no sentirte feliz por eso. Entonces, lo importante al final del día es disfrutar esto. Yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros somos personas sin sociedad, que no tenemos acceso a las prácticas habituales que tendría una sociedad, que no tenemos acceso a tener un coach que tendría una sociedad, yo creo que algo súper importante es ver los torneos como una práctica y no tanto como un torneo, ah, y ponernos algunos torneos como meta. Entonces, no ver todos los torneos del fin de semana como una meta en sí misma, sino que verlos como un escalón, como parte de el camino a otro torneo grande que nos interesa, a otro torneo que queramos ganar de manera más específica. Ah, y por lo tanto, yo creo que eso nos ayuda mucho a gestionar nuestras derrotas. Porque, de nuevo, lo estadísticamente más probable en debate es la derrota. Lo más probable es que perdamos más debates de los que ganemos en nuestra vida. Eso significa que tenemos que acostumbrarnos a gestionar la situación más habitual que vamos a vivir, a ser feliz con esa situación y a disfrutarla de todas formas y sacarle un provecho. Entonces yo siento que
ver los torneos como una forma de entrenar más que como un mecanismo competitivo para obtener valoración y depender de que mi propia valoración dependa de qué tantos debates gano o si paso o no paso el break, si llego o no llego a la final. Probablemente eso los conduzca a una relación tóxica con debate, consigo mismo, a, y a no disfrutarlo. Y el punto es ver toda esta cantidad inmensa de torneos como una herramienta de práctica. Yo creo que es la mejor mentalidad para alguien que no tiene sociedad de debate. Eh, Porque igual hay grupos de práctica, pero no siempre voy a poder entrar a la práctica, no siempre me va a coincidir el horario, ah, o no siempre los grupos de práctica funcionan bien, pero sí que siempre tenemos torneos. Entonces, utilizar eso, de hecho, es la mejor herramienta de práctica, porque es muy real, es la situación real de un torneo, de enfrentarte con un montón de gente que no conoces, con jueces distintos, en una situación competitiva real. Tomarlo como una práctica yo creo que suele ser la mejor mentalidad para enfrentar este tipo de cuestiones, si no, de verdad que se van a condenar a un sufrimiento eterno. Eh, Ahí añadirle también un par de cosas. O sea, la primera es, creo que en muchas ocasiones el sentimiento va a ser muy fuerte. O sea, va a ser como un yo sé, yo me vi como el taller y lo estoy tomando como menciona Fernando, como peldaños que es muy necesario verlo, pero es que en el torneo anterior me fue muy bien y ahora me fue muy mal, quedé incluso mucho más abajo y ahí recortar una cosa que ya mencionamos y añadir una nueva, que es recordar lo que dijimos de, o sea, cada torneo es muy diferente, tiene emociones muy diferentes, por más de que se repitan clashes y demás, son diferentes porque probablemente no estoy con la misma dupla. Si es que lo estoy, igual probablemente los equipos en la sala son diferentes, el panel es distinto y hay modificaciones que probablemente la cámara es diferente, hay un montón de cosas, muchos factores como para tratar de medirnos solamente a través de, el torneo pasado breaké, entonces ahora quiero necesariamente llegar a cuartos de final. No funciona tanto así. Hay que verlo como esos lugares en el que a veces uno baja escaleras, pero para subir, son como arquitectura medio extraña. Creo que la ruta de crecimiento es muy parecida a eso. A veces vamos a estar bajando escaleras, o tenemos la percepción de que estamos bajando escaleras, pero estamos bajando esas escaleras de cara a donde tenemos que llegar. Y es muy normal. Y no confiemos solamente en nuestras percepciones, porque muchas de nuestras percepciones van a estar muy marcadas por la expectativa y eso nos va a jugar bastante en contra. Entonces, apoyémonos mucho en nuestras redes, en nuestras amistades, a veces en personas incluso que no saben como nada de debate porque no debaten pues ven esta situación como de, hey, ¿cómo puedes hablar 7 minutos de algo que no conoces? ¿No? Y a veces olvidamos que no es fácil hacer lo que muchas personas como hacen en debate, hablar de algo que a veces no conocen 7 minutos y pues escuchar, responder y que sean respuestas no malas, sino respuestas que son relativamente solventes para arriba, creo que es algo bueno. Pero además, creería que de cara a manejar los resultados, a veces creemos que ah, es no sé, siempre breakeo, pero me quedo en la primera ronda, no paso eliminatorias. O, siempre me quedo con un punto al break. O siempre me pasa esto y estoy constantemente en este mismo lugar. Ya no es retrocedí, sino no avanzo, me estanqué. Y ahí es invitarles a verlo de una forma distinta. No saben lo difícil que es mantener la constancia. Ah, ¿por qué te dejaste de Ay, escuchar? Jorge, no sé si yo me muteé o tú te muteaste. No, sí dejó de escuchar. No, no, No no. se me escucha. Ya. Sí, ahora sí. Soy yo, creo. Sí, 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 sí. ¿O no? ¿No se escuchó? Ah, O- es importante mantener la constancia. Sí, es importante mantener la constancia porque, o sea, estas mesetas son naturales, pero además son bastante positivas porque significa ese periodo en el cual estamos cimentando lo que hemos estado aprendiendo y luego volverá a haber un pico, o sea, luego volveremos a sentir que subimos escaleras. Eh, la idea es confiar en el proceso, ¿no? Es un poco, yo sé que suena a pirámide, estafa piramidal, pero no lo es. O sea, seguro que
A veces hay que confiar en el proceso y al final del día, cuando llegamos a donde llegamos, sea el lugar al que queríamos llegar o a donde sea, y miramos en retrospectiva las cosas, vamos a ver que hay mucho que podemos rescatar y hay mucho que podemos tomar que ha sido positivo en esta actividad que es principalmente un hobby. O sea, independientemente de que nos pongamos en efecto metas que son muy deseables por la deportividad, sigue siendo un hobby y no hay que olvidarlo, ¿no? Y, y eso, como creo que es que hay que disfrutar debate un poco más. Sí. Ah, Lenin decía, un paso atrás y dos adelante. Eh, sí, eso es súper importante tener en cuenta lo que decía Jorge. O sea, el crecimiento en debate no es exponencial, sino que usualmente ustedes rompen su techo, luego se estancan mucho tiempo y luego vuelven a romper su techo y luego se vuelven a estancar. Entonces es importante tener en cuenta eso para no desmotivarse, sobre todo, siempre asignarle un resultado, o sea, darle un significado a la experiencia que tenemos, a la derrota, ah, usualmente como algo que nos sirve más que la victoria para llegar a la meta que tenemos al final. Eh, entonces sí. Yo diría que eso, con eso estamos. Ya no sé si la gente que está acá tiene alguna duda, Jorge quiere agregar algo más. Eh, Sería bueno ver si tienen alguna duda. Si no tenemos algunas igual pendientes de responder del Insta, que también podemos como usar para ir terminando. Si alguien tiene una duda aquí, nos gustaría escucharles. o Si nada. no, no nos dicen. Podemos ir igual entonces respondiendo a las últimas preguntas que de pronto no hemos respondido directamente. Que hay un par. Ahí mandaron una. Me la mandaron directo. Tan, 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 tan. Ok. A ver, nos dicen, ¿qué pasa cuando tú eres el novato solito como Jesús? O sea, como eres una persona novata que está sola. Mm, ¿Quieres responder, Fer? No. Sí, mira, yo creo que en ese caso eh, lo novedoso o sea, lo mejor de esa situación es que tienes más oportunidades de mejora y por lo tanto probablemente yo diría que es más fácil mejorar mucho siendo novato haciendo un debatiente más experimentado. Entonces, lo primero es reconocer eso. Ah, para mí, ahí lo más importante tiene que ver con uno, no sobresaturarse con talleres como de contenido, de estrategia y cosas así, porque o sea, a veces la gente ve muchos talleres, pero luego no ve una bajada práctica de ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es poner un cierto ritmo a esa parte de los talleres. Lo segundo es siempre tratar de debatir con muchas personas distintas, que sean más experimentadas que uno. Es muy útil para darle una bajada práctica a lo que vemos en esos talleres, pero también para ir adquiriendo eh, distintas dinámicas que nos parezcan que se acomodan mejor a nosotros. Yo creo que en gran parte, cuando la principal forma en la que uno aprende en debate cuando es novato es por imitación. Entonces, usualmente hay muchas personas que son como, que imitan a otros debatientes que consideran, que consideran admirables o lo que sea. Ah, entonces, tratar de ir y debatir con esas personas en algún torneo, en alguna práctica, yo creo que sí que puede ser bastante útil. Muchas de esas personas siempre están muy abiertas a debatir con novatos y cosas así, entonces yo creo que ese podría ser un buen primer consejo. Yo a eso solo le añadiría que hay que ser bastante receptivos. Si desde novatos como no tenemos una actitud muy hacia el crecimiento, hacia que aún nos queda mucho por aprender y desde bastante jóvenes en debate nos ponemos con una actitud de, pues ya sé esto, probablemente nos estamos solamente limitando. Y sí, creo que es importante. Hay otra pregunta que nos habían hecho al Instagram, que es alrededor de cuándo empezar a contratar un entrenador privado. Entiendo que pues, la preocupación ahí es usar eficientemente el dinero y eh, saber cuándo ya, en qué punto del crecimiento ya es pues de pronto necesario, ¿no?
Yo tengo un comentario sobre esto y luego te doy paso Fer, también para esta pregunta. Para mí es un poco eh, cuando tenga el tiempo para dedicarle a un entrenador privado. Si no hay el tiempo, creería personalmente que es mejor esos tiempos que de pronto son como más esporádicos, ir haciendo las estrategias por cuenta propia, con dupla quizás, y ya luego entonces cuando vayamos a comprometernos a algo mucho, mucho más constante eh, y más fijo, entonces también con una dupla, creería que allí ya se hace una buena idea poder pagarle, ¿no? Y también cuando estemos listos para em, poder recibir talleres que sean como un poco más complejos probablemente, pero igual no cierro la posibilidad de que como personas novatas, si desean, pues puedan acceder a uno. Ujú. Sí, yo no profundizaría más en eso, o sea, creo que de hecho son como los factores que tomaría en cuenta. Aquí me llegó otra duda por interno, que tiene que ver, lo voy a leer, dice, ¿cómo lo hago para salir a dar mi discurso sin papel o en su defecto con un papel muy chico? Que siento que ah, hay una dependencia a salir con todo lo que tengo a decir, y que básicamente tener todo en un papel genera dependencia y te genera un costo de oportunidad con poder improvisar. Mm. A ver, yo tengo una opinión acá, porque yo soy ese, o sea, yo salgo con notas muy, muy específicas, con prácticamente todo lo que tengo que decir. A mí eso me genera una ventaja que es poder darle mucho orden y mucha estructura a mi discurso. Primero tenerlo muy claro en mi cabeza y luego transmitir eso en el discurso. Entonces yo no vería eso como una, am, digamos, como una debilidad en sí mismo. Tampoco diría que salir sin papel sea una fortaleza en sí misma. O sea, por ejemplo, yo la única persona que conozco que puede hacer discursos brutales sin papel es Mati, o sea, Mati Becerra, sin ningún papel y da discursos brutales. Pero eso es porque tiene capacidades distintas a las mías, yo no podría hacer eso. Entonces, para mí el punto es no ver ninguna de esas situaciones como fortaleza o debilidad, sino que ver cómo mejorar lo que más se acomoda a mi estilo y a mis necesidades en particular. Ah, yo creo que, por ejemplo, si tú sientes que salir con un papel te limita a, por ejemplo, improvisar al momento de responder los puntos de información o cosas por el estilo, ah, muy probablemente lo que necesitas es tener notas que sean más esquemáticas en términos visuales, porque de repente si uno sale y anota muchas cosas de manera desordenada en un papel, luego es difícil reconocerla en el discurso. Tú necesitas algo que puedas ver en una fracción de segundo y puedas identificar todo lo que está ahí en una fracción de segundo, que es lo que ocurre en una situación real de debate. Entonces probablemente mejorar cosas como la caligrafía o la esquematización de mis notas puede ser algo muy importante para que sirva más en términos visuales. Y en ese sentido, cuando uno tiene cierto esquema, suele dejar de depender de anotar, por ejemplo, la frase concreta, sino que tú anotas una cosa que está dentro de un esquema y entiendes lo que quieres decir. Ah, yo creo que eso sería un poco lo que yo aconsejaría en ese punto. No sé si ahí Jorge quiere como agregar. No, yo creo que eso también es lo fundamental, o sea, hay que ver qué estilo es mejor para nosotros. Y, y sí, así que no aportaría mucho más en ese aspecto, sí. Sí. Ujú. Ah, No sé si hay alguna otra duda que queramos de responder. Instagram nos quedan dos Vale. que no hemos tocado en lo absoluto. O sea, bueno, claro, lo demás creo que ya lo hemos ido respondiendo. Que es, una es si recomendaríamos hacer irons como medio de práctica en torneos y en general. Y la otra es qué contenidos específicamente priorizar estudiar antes de ese MUDE. Ya. ¿Por cuál querés partir? Em, a ver, yo creería que vamos con la del iron. Aquí de pronto tenemos opiniones distintas y eso puede ser valioso. Yo La verdad, o sea, en prácticas comunes, ok. No sé si en torneos como tal, lo dejaría como la última ratio posible. Eh,
y priorizaría como si estoy como solo y no puedo ir a debatir un torneo, que se metan a juzgar o que hagan de pronto de swing algún par de rondas, pero no todo el torneo estando de Iron porque puede ser también bastante duro, ¿no? Em, y yo creería que es eso, al menos de mi perspectiva. Eh, sí, yo tengo más o menos la misma opinión. Yo creo que en abstracto puede ser un buen ejercicio para practicar distintos roles, para ponernos en situaciones más límites y cosas así, pero probablemente hacerlo en un torneo sea demasiado límite, sea demasiado estresante. Y yo creo que aquí hay que tener un punto, porque a veces uno cree que hay que matarse estudiando, entrenando y haciendo cosas. Y no sé en qué anime o serie escuché esto, pero el descanso igual hace parte del entrenamiento. Entonces también matarse entrenando no es recomendable. Es importante también tomarse pausas, tomarse descansos, donde probablemente hagamos otras cosas productivas que no nos tomen mucho tiempo o mucho esfuerzo y que no sean tan estresantes. Em, pero sí, y también estoy muy de acuerdo con lo que decía Jorge. Yo honestamente, tomando en cuenta eh, como la poca cantidad de gente que está jueceando hoy día en el circuito y lo provechosa que es la experiencia de juecear para el desarrollo como debatiente, ah, que diría que si estoy solo y tengo el tiempo de ir solo a un torneo, es mejor juzgar. Es mejor intentar ser principal, llegar a dar feedback, o incluso si no, eh, al menos participar de la dinámica del jueceo es mucho más provechoso que, que ser Iron, es menos estresante, ah, y por lo tanto creo que es mejor. Así que eso. Y respecto al tema de los contenidos, ¿qué cosas priorizar? A ver, bueno, quizás me regañe el equipo de adjudicación, pero yo creo que acá el punto es, hay que estudiar cuáles son los temas que suele poner el equipo de adjudicación. O sea, creo que esto es básico, la preparación de cualquier torneo, eh, y partir discriminando por ahí. Si yo creo que ese sería el primer filtro que hay que hacer. El segundo filtro, yo creo que siempre estudiar relaciones internacionales no tiene mucho, no es, nunca va a ser una pérdida de tiempo, pero siempre hay alguna moción de relaciones internacionales, o si no hay una moción de relaciones internacionales, tener esos datiños nos puede servir para otro tipo de emociones. Entonces creo que estudiar ese tipo de cuestiones también suele ser bastante útil en general. Por último, estudiar cuestiones de filosofía. Porque usualmente las mociones como más filosóficas están apareciendo en finales o en rondas importantes, tipo la última ronda clasificatoria del torneo, etcétera. Y la gente trata de llevar argumentos de principio y el problema es que no, muchas veces no salen bien porque no tienen idea de cuál es el contenido real del principio. Entonces, tener estudios respecto de eso también es muy importante porque luego son argumentos que les sirven para muchas mociones. Sí, yo sobre eso, o sea, estoy fundamentalmente de acuerdo. Revisaría eh, las tendencias en términos de noticias, de mociones, incluso de los torneos que han estado ocurriendo durante esos meses. Solamente, no porque vayan a venir necesariamente, no sé, sino porque pues, esa tendencia puede, o sea, ayudarnos bastante, no solo porque están enlazadas necesariamente a la realidad y probablemente como muchas cosas de la realidad vengan, am, sino que también pues luego Posemude va a ser de utilidad, ¿no? Y sí, por lo demás estoy bastante de acuerdo con Fernando. Creo que mantenernos viendo noticias, sabiendo las últimas actualizaciones, pueden ir también bastante bien. A veces muchos de los debates que nos vengan de pronto en Semude podemos ganarlos por saberle a lo último que ha estado ocurriendo con respecto a los temas más eh, como en boga, ¿no? Guerra ruso-ucraniana, situación China. China es una constante, incluso si la moción no es de China, la gente saca a China. Entonces, puede que sea también de utilidad saber lo que la gente suele sacar bastante para contrarrestarlo, sacarlo o usarlo a nuestro favor, ¿no?
Y sí, eso también sería lo último que añadiría. Vale, me llega acá una duda y como al chat. Yo creo que ya con esto podemos ir cerrando después de esto. Ujú. Sí. Me dicen, ¿cuál es el tipo de emociones o esqueleto de emociones que se suele repetir en los torneos en tu experiencia? O sea, a veces siempre viene, por ejemplo, ambiente versus economía, pero qué otras cosas hay? No sé, hay... Ah, buah, eso da para un estudio bastante extenso. Yo creo que en términos valóricos puede ser a veces libertad, seguridad, ¿verdad? Como que es mejor. Hay muchas nociones sobre autoritarismos últimamente. Si como una autoridad fuerte y eficiente o una democracia pues no tan eficiente. Ah, mm, Creería que hay bastantes emociones sobre auge, declive, sobre acelerar, o sea, como con esos modificadores que potencian un lado y que hacen que el otro lado defienda algo más soft, disruptivo versus progresivo, ¿no? Es como suele ser una lógica también bastante común. Ujú. Mm, y Diría que sí, también es muy común el tipo de emociones que te obligan a defender, por ejemplo, am, diría como no sé, la típica emoción del ecoterrorismo, ah, o defender como levantamientos armados y cosas así, donde siempre está el argumento de la legítima defensa, por ejemplo, muy clásico. Am, sí, am, usualmente están saliendo muchas emociones, por ejemplo, sobre Irán, por alguna razón. Eh, También salen mucho ese tipo de cosas, usualmente sobre... ah, am- tener más o menos relaciones con China o tener más o menos relaciones con Occidente, dependiendo del país en el que sea. sí. Creo que también suele ser un tipo de emoción bastante clásico. Am, ¿Qué más? Hay muchas emociones, por alguna razón también hay muchas emociones sobre qué cosas debería hacer el Partido Demócrata en Estados Unidos. Ah, Ah, Probablemente política estadounidense es algo que quieran estudiar en general. sí. Ah, Les puede servir bastante. Am, y eso, no sé qué otras cosas como clásicas puede haber. Bueno, también hay una que ha salido bastante, que es el mismo Clash repetido en distintas situaciones, que es como la de romper, por ejemplo, las empresas too big to fail, o romper como empresas muy grandes y masivas. Ese tipo de cosas también suele ser como, eh, digamos, Las bastante nociones de IA son muy comunes. claro, Todo lo que sea IA en diferentes aplicaciones, o sea, en distintas aplicaciones. Y sobre todo modificación sobre todo a nivel de modificación de las personas, o sea, de nuestros componentes más antropológicos, quizás. Creo que es claro. algo también bastante común, sí. Sí, yo diría eso en general. Ah, y ya, no sé si nos queda alguna otra duda más. Yo diría que no. Parece que no. Pues, si no hay ninguna otra duda, la verdad, bastante contentos de haberles tenido aquí y también a las personas de la grabación. Por mi parte, especialmente, muy feliz nuevamente por la invitación y para lo que necesiten pueden contactarnos. Ya te comprometí, Fer. Ahora también pueden contactar a Fernando. Sí, obvio, pueden contactarme para lo que quieran, no hay ningún problema. Igual si quieren que les mandemos los recursos que hablamos acá, pues se los podemos hacer llegar. No hay problemas con eso. Así que eso, igual, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ya podemos parar de grabar y muchas gracias por haber venido a este taller y haberse quedado.